Pues estamos de vuelta con May Mariño, Paloma Cervilla y Graciano Palomo. Quédese con este nombre que a partir de ahora vamos a pronunciar y escuchar mucho. Es el democristiano Friedrich Merz, ganador ayer de las elecciones alemanas y representante de la derecha en este país. Alemania ha dado un giro político e ideológico, aunque el futuro presidente ya descarta un pacto con la ultraderecha que se coloca como la segunda fuerza política, duplicando el resultado de 2021. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues todo hace indicar que se va a reeditar esa gran coalición de Merkel con los socialdemócratas, con los socialistas alemanes, pese a que este partido se ha hundido en las urnas, pasando del 26 al 16% de los votos. Esto decía el ganador y la candidata de Alternativa por Alemania tras conocer los resultados. Yo creo que en las próximas semanas podremos empezar una negociación constructiva con los socialdemócratas para conseguir formar un gobierno. En el este somos el doble de fuertes que la CDU y no se puede excluir a millones de votantes. Eso es antidemocrático. El cordón sanitario tiene que desaparecer. Esta gran coalición en Alemania, desde luego, es impensable actualmente en España. De hecho, hoy el PSOE arremetía contra el PP por los pactos con Vox y desde Génova le recuerdan sus acuerdos con los independentistas y destacan que en Alemania sí se respeta la lista más votada. El Partido Conservador ha dejado muy claro que bajo ninguna fórmula y bajo ningún concepto hará ningún tipo de alianza con la extrema derecha. Ya me gustaría a mí que el Partido Popular Español hubiera pensado de la misma forma cuando empezó a hacer las alianzas que hace siempre que puede con la extrema derecha. Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es mirar lo que ha hecho Scholz, mirar lo que hace gobernantes responsables, que es buscar el bien común, y buscar el bien común no es pactar con todo aquel con el que se pueda pactar, con independencia de dónde venga y lo que piense, para que el partido más votado no gobierne. Bueno, pues vamos a analizar estos resultados con alguien que conoce muy bien la realidad de este país. Ella lleva muchos años ya como corresponsal de ABC y COPE en Berlín y además es de la tierra, es salmantina. Rosalía Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Rosalía, bueno, ¿por qué el ganador de las elecciones tiene tan claro que no quiere gobernar con la ultraderecha y anuncia ya ese cordón sanitario al partido extremista y prefiere además refugiarse en esa gran coalición con los socialistas? Bueno, pues seguramente porque esta extrema derecha de Alternativa para Alemania no es comparable con otras extremas derechas europeas con las que sería más fácil pensar en una coalición. Alternativa para Alemania no es Meloni, Alternativa para Alemania no es Vox, es un partido dispuesto a sacar a Alemania del euro, que quiere hacer deportaciones al estilo Trump y que está muy orientado a Moscú. Es un partido con unas relaciones muy estrechas financieras y diplomáticas con Moscú y con China. ¿Y va a ser fácil llegar a acuerdos entre ambos partidos, por ejemplo, en asuntos tan sensibles como las políticas de inmigración? Sí, sí que es posible que lleguen a acuerdos porque el gobierno Scholz ya había endurecido, fruto de la situación, bastante su política migratoria, ha establecido controles en las fronteras, ha comenzado un programa de deportaciones con sus dificultades, pero que iba prosperando poco a poco. Entonces, en esa materia yo creo que sí que podrán pactar y además Merz les ha planteado una negociación donde les deja mucho espacio, por ejemplo, en toda la parte de recuperación económica, que es una de las grandes tareas para esta legislatura. Quiere enfocar las medidas a la industria alemana, a mantener el empleo de la industria, ha dicho, y ahí pues cabe todo el programa económico-social del SPD y de sindicatos como IG Metall. ¿Qué ha pasado en el Partido Socialdemócrata para que pierda el poder y tantos votos en Alemania? Yo no sé si lo vincula solo a la economía gripada que sufre este país o también a los temas de inmigración. Bueno, ha sido una legislatura desastrosa. Scholz, hay que decir que se vio obligado a establecer una coalición muy ortopédica con los verdes, que han llevado a una política climática radical que nos ha hecho temblar a todos los bolsillos con la factura de la calefacción, que ha obligado a hacer reformas en casi cada edificio, que a la industria la tiene tiritando. Y luego también había un socio ahí, los liberales, que han desaparecido ahora mismo, ni siquiera tendrán presencia parlamentaria en la próxima legislatura, pues que era un partido con una visión bastante liberal de la economía, que se ha negado a liberar el freno de la deuda en la ley fundamental alemana, por ejemplo. Eso tenía todos los ministerios sin poder de gastar
y de invertir y, por tanto, casi de gobernar. Y Scholz, además, ha titubeado mucho en una cuestión que en Alemania es muy importante, que es la guerra de Ucrania. Él ha intentado mantener un equilibrio, es decir, todo el apoyo a Ucrania, financiero, político, diplomático, incluso con ayuda militar, pero, por ejemplo, se ha abstenido de entregar los misiles Taurus de largo alcance que Zelensky lleva muchos meses pidiendo y que Scholz, pues como son armas alemanas que podrían terminar traspasando las fronteras en territorio ruso, pues ha preferido no entregarlos. Y ese sí, pero no se ha entendido por parte de los votantes. Además, como dices, de toda la cuestión migratoria y de estos ataques de motivación islamista, antisemita, que es que estamos sufriendo casi a diario en Alemania. La equidistancia en política a veces se penaliza. En el caso de la ultraderecha de Alternativa por Alemania, que es la segunda opción más votada, ¿a qué responde? No sé si el apoyo de Elon Musk y Trump les ha beneficiado, que se ha alimentado incluso por el propio socialismo. Imagina lo que es para la campaña electoral de cualquier partido. Yo creo que soñaría cualquier partido con tener al gobierno de Estados Unidos haciendo activamente campaña por tu propia formación política. Elon Musk en su red social ha promovido a Alice Weidel a unos niveles a los que no puede aspirar ningún partido alemán. El vicepresidente de Estados Unidos ha venido aquí a Alemania, a Múnich, a decir en casa de los alemanes que Alternativa para Alemania es una opción legítima, que el cordón sanitario no está justificado. Pues claro que ha influido todo esto. Seguramente hay más factores, es decir, este partido no nace anteayer, se empezó a gestar con los rescates europeos en la crisis de la deuda, luego dio un empujón con la crisis de los refugiados y el último momento en el que ha engordado muchísimo ha sido la pandemia. Las restricciones de la pandemia impulsaron un movimiento de resistencia de muchos grupúsculos dispersos, diferentes entre sí, pero que de alguna forma confluyeron en Alternativa para Alemania. Y luego tenemos el este de Alemania, donde AfD dobla en votos a la CDU, donde es la primera fuerza política con muchísima diferencia. Y ahí tenemos unos Bundesländer que hasta hace muy poco formaban parte de la RDA, de la Alemania comunista. Ahí hay generaciones de alemanes que han crecido, pues que en el cole su primera lengua extranjera era el ruso, es la lengua extranjera que hablan, que han establecido relaciones familiares con todos los países de lo que era la Unión Soviética y que culturalmente, incluso emocionalmente, es una población más orientada a Moscú. Y Alternativa para Alemania es un partido prorruso, enfocado a Putin. Rosalía, yo no sé si coincides conmigo, si te ha sorprendido o no, que cerca del 45% de los jóvenes apuestan por opciones extremas, tanto de izquierdas como de derechas. Sí, han sido además el objetivo más perseguido de las campañas de todos los partidos, porque ahí se jugaba mucho terreno. Y finalmente lo que dice el estudio pormenorizado de los resultados es que el voto se ha ido a los extremos, aunque por ejemplo la CDU también está muy satisfecha y Friedrich Merz ha felicitado expresamente a la Junge Union, a las juventudes de su partido, porque han hecho una campaña en redes también muy intensa y por los datos internos que ellos tienen creen que en los últimos 15 días se ha logrado mucho voto con medidas de campaña inéditas hasta ahora, ¿no? La promoción de raps, de canciones que en principio eran críticas con Merz, pero que los jóvenes han convertido en himnos de discoteca. Pero la mayor parte del voto joven sí es verdad que se ha ido a los extremos y manifiesta pues una gran desconfianza de estas generaciones que vienen con el sistema establecido y con los partidos de centro. El mundo entero, como sabes, estaba muy pendiente de este resultado, sobre todo en clave europea y en el actual contexto, además, con Trump y Putin tratando de debilitar a la Unión. La pregunta clave, ¿qué papel va a jugar Alemania a partir de ahora en Europa? ¿Va a convertirse Merz en el nuevo líder que busca Europa, al estilo de lo que fue Merkel? Pues mira, como durante la campaña electoral Donald Trump ha roto la baraja y ha puesto al mundo en un nuevo reparto y unas nuevas reglas del juego, los programas de los partidos políticos han quedado obsoletos por el camino de la campaña. Pero sí tenemos ya indicios de cómo va a ser la política internacional de Friedrich Merz y son indicios bastante contundentes. Él, por supuesto, es proeuropeo. Ante los aranceles, ante la posición de Trump en la OTAN, su postura es
la unidad europea es lo importante, hay que hablar con firmeza a Trump y que vea que a este lado de la orilla del Atlántico, en esta orilla europea del Atlántico, estamos todos unidos y hablamos con una sola voz. Y bueno, hay otros indicios, por ejemplo, cuando ha recibido la llamada de felicitación de Benjamin Netanyahu, que le invitaba a visitar Israel, le ha dicho que lo hará. Y además ha invitado a Netanyahu a venir a Alemania y le ha garantizado su seguridad. Podrá visitar Alemania, ha dicho Merz, sin que nadie le detenga. Ahí recordamos que sobre Netanyahu pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional de La Haya, o sea que se está posicionando con bastante claridad. Respecto a Estados Unidos, él cree que con Trump hay que negociar un poco utilizando su lenguaje y está muy abierto a reformar el Pacto de Estabilidad en la Unión Europea de manera que sea más fácil para los países endeudarse y a un programa de armamento muy intenso y de gran calado en la Unión Europea que está ya coordinando con Francia y que va a ser un peso en la OTAN. Es decir, no quiere mantener la OTAN, por supuesto, pero quiere que la Unión Europea tenga cierta independencia de seguridad dentro de la alianza. Entiendo, por tanto, que la opinión pública alemana sí que quiere aumentar el gasto en defensa e incluso un ejército europeo, que es de lo que se está debatiendo en estos momentos en el seno de Bruselas. Yo no sé si querer es el verbo. Creo que es más ajustado necesitar un aumento de gasto en defensa. Aquí tenemos Ucrania mucho más cerca. Hoy aquí ha sido un día muy especial porque es el tercer aniversario de la invasión rusa. Sobre el Reichstag, que es la sede del Bundestag, ondeaba una gigantesca bandera ucraniana. Ha habido actos de conmemoración por todo Berlín y la guerra la tenemos muy cerca y nuestros vecinos todavía más. En la Embajada de Polonia ha habido hoy actos de apoyo a Ucrania muy explícitos también, porque hay el convencimiento en todo el flanco oriental de la OTAN, que son los países nórdicos, los bálticos, Polonia hasta abajo, hay un gran convencimiento de que si Putin vence en Ucrania, seguirá, que su impulso imperialista y territorial va más allá. Y los servicios de inteligencia de todos estos países respaldan esa sospecha y hay avisos de inteligencia que están diciendo que Putin planea un ataque contra un país de la OTAN antes de 2030, que se está preparando para eso con gran fabricación de armamento y campañas de reclutamiento muy intensivas que no lleva después a Ucrania, luego está preparando para otro objetivo. Así que aquí vivimos con la guerra de Ucrania, que lo sentimos en la nuca, el aliento de la guerra. Tú que conoces bien la realidad política alemana y española, ¿hay algún paralelismo entre lo que ha pasado en Alemania y lo que pueda pasar aquí a futuro? Bueno, yo de verdad que el análisis de la política española a veces rebasa mi capacidad. Me rindo, levanto las manos y me rindo. Entonces es difícil establecer paralelismos, pero sí que escucho algunos análisis, ¿no? Que creo que están un poco equivocados en el sentido, por ejemplo, Alternativa para Alemania no es Vox y el Partido Socialdemócrata Alemán no es el Partido Socialista de España. Son muy diferentes. Entonces esas críticas que oigo de unos a otros, de estos pactan con estos y mira, no deberían pactar, es que no tiene nada que ver. Y la gran diferencia entre la política alemana y la española, yo creo que se puede resumir en algo que sucede cada noche electoral en Alemania, que se llama el Elefantenrunde, que es la ronda de los elefantes, donde una vez conocido más o menos el resultado electoral, quizá no está el recuento al 100%, pero ya se ve más o menos claramente cómo han quedado las cosas, todos los candidatos, todos se reúnen en un plató de televisión a hacer una lectura de los resultados. Y ahí ves cómo hablan entre ellos en situaciones que deben ser políticamente y personalmente muy difíciles, como Olaf Scholz anoche domingo, que había visto delante de él caer el telón final de su carrera política, ¿no? Christian Lindner, el jefe de los liberales, ha abandonado la política después de salir de ese plató de televisión. Robert Habeck, el líder de los Verdes, abandona la política debido a fracasos enormes. Pues ni los triunfadores hacen alarde de entusiasmo ni de poner el pie sobre la cabeza de los que han perdido,
ni los perdedores acusan, dramatizan, sino que hablan razonablemente, analizan lo que han pasado, intentan ver a primera vista las causas, las consecuencias y además establecen, tiran los primeros... la primera caña de con quién voy a intentar pactar esta coalición y los otros dicen si sí aceptaré o si no, de forma que eso da una sensación al electorado de gran estabilidad, elimina mucha polarización y la verdad es que se agradece, ¿no? Se agradece esa cierta calma, dentro de que esta campaña electoral ha sido bastante más convulsa de lo habitual, pero aún así se mantiene esa calma, ¿no? Que permite hacer política y observar la política, pues bueno, sin que se dispare la tensión sanguínea. Bueno, en fin, un debate, el de la noche electoral, impensable en este país, pero que demuestra de verdad pues esa madurez política, ¿no? Esa transparencia y esa democracia, ¿no? Que todavía tenemos mucho que aprender, pero me parece, vamos, una fórmula fascinante. Rosalía, muchas gracias por atendernos y espero verte no muy tarde por Salamanca, por Ledesma, en fin, por nuestra tierra. ¿Te parece? Encantada, en Semana Santa creo que lo conseguimos. Sigue trabajando mucho, gracias.